Y si el tiempo, tal como lo medimos, tal como lo dividimos en horas, días y estaciones, no comenzara con la escritura, ni con la agricultura, ni con la civilización tal como la conocemos, sino en manos de pueblos que nos han enseñado a considerar primitivos? ¿Y si el primer calendario no se hubiera tallado en piedra en Mesopotamia hace 5000 años, sino en hueso bajo la luz parpadeante de una cueva 40.000 años antes? ¿Y si nuestros antepasados, a quienes imaginamos acurrucados contra la oscuridad, temerosos e ignorantes, observaran el cielo con una precisión que no se volvería a igualar en decenas de miles de años? Hay un hueso. Pequeño, modesto, marrón por el tiempo. Fue encontrado en una cueva en las montañas de lo que hoy es Suabia, Alemania, extraído de capas de tierra que recuerdan la última edad de hielo. El hueso es de un oso cavernario, un animal que lleva extinto más tiempo del que existe en la historia registrada. Pero no es el hueso en sí lo que importa. Es lo que alguien le hizo. 28 pequeñas marcas, deliberadas y uniformemente espaciadas, talladas con una herramienta más afilada de lo que la piedra debería permitir. 28 marcas. El número exacto de días en un mes lunar. El número exacto de noches que tarda la luna en completar su viaje de la oscuridad a la plenitud y viceversa. Si este misterio te cautiva, si te atrae la historia que se encuentra entre el mito y la arqueología, considera suscribirte. No porque te lo pida, sino porque ya estás aquí, escuchando. Y dime, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Estás en una ciudad, rodeado de una luz eléctrica que ahoga las estrellas? ¿O en un lugar más tranquilo, donde la luna aún importa? Este hueso tiene 40.000 años. Es 35.000 años anterior a las pirámides. Es anterior a Stonehenge, a la lista real sumeria, a la invención de la escritura, a la domesticación del trigo. Es anterior a todo lo que nos han enseñado a llamar el comienzo de la inteligencia humana. Y, sin embargo, alguien sostuvo este hueso. Alguien miró al cielo, noche tras noche, y contó. Notaron que la luna regresaba, que seguía un patrón, que el tiempo mismo podía ser capturado, podía ser marcado, podía ser recordado. Aún no escribían. No cultivaban. No construían ciudades ni forjaban metal. Pero estaban haciendo algo más. Estaban midiendo la eternidad. Durante mucho tiempo, los arqueólogos no lo vieron. El hueso fue catalogado, almacenado, olvidado. Cuando finalmente se examinó detenidamente, las marcas se descartaron como decorativas, como arañazos aleatorios, como el trabajo ocioso de manos sin nada mejor que hacer. Pero entonces alguien las contó. 28. Y las volvieron a contar. Seguían siendo 28. Y examinaron otros huesos, de otros yacimientos, separados por miles de kilómetros y miles de años. Y encontraron lo mismo. 28 marcas. 29. 30. Siempre agrupadas alrededor del mes lunar. Siempre demasiado precisas para ser accidentales, demasiado consistentes para ser decorativas. Este no es el único hueso. En una cueva de Francia se encontró otro. 30 muescas, agrupadas de 5 en 5. En África, a orillas de un lago seco desde hace mucho tiempo, un trozo de ocre con 29 incisiones deliberadas. En Siberia, en España, en la República Checa, el mismo patrón emerge de la tierra como un susurro que ha estado esperando ser escuchado. Diferentes personas, diferentes culturas, diferentes épocas, todos haciendo lo mismo. Todos mirando la luna. Todos contando. ¿Por qué la luna? ¿Por qué no el sol, que es más brillante, más constante, la fuente más evidente de calor y vida? Quizás porque la luna cambia. Es un reloj escrito en luz y sombra, visible para cualquiera, en cualquier lugar, que mire hacia arriba. No requiere instrumentos, matemáticas ni alfabetización. Simplemente es. Y se repite. Cada 28 días, más o menos, el ciclo se completa. El cuerpo de una mujer conoce este ritmo. Las mareas lo saben. Los animales lo saben. Y, al parecer, nosotros también. Pero si contaban la luna, ¿para qué la contaban? No había cultivos que plantar. No había cosechas que cronometrar. No había festividades religiosas que celebrar. No había reyes a los que pagar impuestos. No había registros escritos que llevar. Entonces, ¿para qué contar? ¿Para qué tomarse el tiempo, el esfuerzo y la atención que se requieren para tallar 28 marcas en hueso con solo piedra y paciencia? ¿Qué necesidad tenían de un calendario? Quizás no era necesidad.
Quizás era algo más. Curiosidad. Asombro. El mismo impulso que nos hace nombrar las estrellas, que nos hace preguntarnos de dónde venimos, que nos hace escuchar una voz en la oscuridad contando historias sobre huesos y tiempo. Quizás contaban porque podían. Porque habían notado algo cierto en el mundo y querían recordarlo. Anotarlo. Decir, estuve aquí, vi esto y me importó. O quizás hubo una razón que ya no podemos ver. Una razón enterrada con ellos, perdida en el inimaginable abismo de tiempo que nos separa de quienes dejaron estas huellas. ¿Qué sabían que nosotros hemos olvidado? ¿Para qué se preparaban? ¿Qué intentaban comprender? El hueso ahora se encuentra en un museo, tras un cristal, bajo luces que nunca parpadean. Los turistas pasan junto a él sin mirarlo. Los académicos discuten sobre él en revistas que nadie lee. Pero las marcas permanecen. 28. Silenciosas. Pacientes. Esperando a que recordemos por qué se hicieron. Hay un problema con la historia que nos contamos sobre el progreso humano. Decimos que la civilización comenzó en Mesopotamia, que la escritura se inventó en Sumeria, que la agricultura empezó en el creciente fértil hace unos 10.000 años. Decimos que antes de eso, los humanos eran cazadores-recolectores, nómadas, que sobrevivían pero no prosperaban, que vivían al día sin pensar en el mañana. Decimos que el salto de la supervivencia a la civilización fue repentino, casi milagroso, que ocurrió en un lapso de tiempo limitado y en una estrecha franja de tierra. Pero los huesos dicen lo contrario. Los huesos, esparcidos por continentes, extraídos de cuevas, riberas y laderas olvidadas, cuentan una historia diferente. Dicen que mucho antes de Sumeria, mucho antes de la agricultura, mucho antes de cualquier cosa que reconozcamos como civilización, los humanos ya pensaban en patrones. Ya abstraían el tiempo. Ya construían sistemas de conocimiento que requerían memoria, precisión y colaboración intergeneracional. No lo estaban escribiendo, todavía no, pero estaban haciendo algo igualmente profundo. Estaban externalizando sus mentes. Estaban haciendo visible lo invisible. Observe el hueso de Lebombo, hallado en una cueva en las montañas entre Sudáfrica y Suazilandia. 43.000 años de antigüedad. 29 muescas, talladas deliberadamente. O el hueso de Isango, de las orillas del lago Eduardo en la República Democrática del Congo. 25.000 años de antigüedad. 3 columnas de marcas, agrupadas de forma que sugieren no solo conteo, sino aritmética. Patrones dentro de patrones. Números que no son aleatorios, sino elegidos. Números primos. Múltiplos. Adiciones. Algunos arqueólogos solo ven recuentos. Un cazador contando presas. Una madre contando hijos. Un viajero contando días. Pero otros ven algo más. Ven el inicio de las matemáticas. No en la forma abstracta y simbólica que reconocemos hoy, sino en el acto concreto y físico de marcar, comparar y agrupar. Ven los primeros pasos tentativos hacia el álgebra, hacia la geometría, hacia la idea de que los números existen independientemente de lo que cuentan. Que 5 no es solo 5 antílopes, sino el 5 mismo. Una abstracción. Una idea hecha realidad. Y ven calendarios. No calendarios como los conocemos, con meses, fines de semana y días festivos impresos, pero calendarios al fin y al cabo. Calendarios lunares. Marcadores estacionales. Formas de saber cuándo moverse, cuándo cazar, cuándo recolectar, cuándo prepararse. Formas de transmitir ese conocimiento, de generación en generación, sin un lenguaje lo suficientemente sofisticado como para explicarlo. El hueso se convierte en el maestro. Las marcas, en la lección. ¿Pero por qué nos inquieta esto? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que nuestros antepasados, hace 40.000 años, fueran capaces de esto? Quizás porque nos obliga a reconsiderar qué significa ser civilizado. Hemos construido toda nuestra comprensión de la historia sobre la idea de que el progreso es lineal. Que empezamos de forma simple y nos volvimos complejos. Que cada generación se basó en la anterior, acumulando conocimiento hasta llegar, finalmente, a la cima del logro humano, nosotros. Pero si la gente de hace 40.000 años ya pensaba en abstracciones, ya medía el tiempo, ya creaba sistemas de conocimiento, ¿en qué nos convierte eso? No en la cima. Solo en la última versión. O quizás nos inquieta porque sugiere que hemos perdido algo. Que quienes hicieron estas marcas sabían algo que nosotros desconocemos.
que tenían una relación con el tiempo, con el cielo, con los ritmos del mundo natural, comenzar. Y a diferencia del sol, puedes mirarla. Puedes observarla sin dolor, sin ceguera, sin miedo. Puedes verla moverse, noche tras noche, a través de sus fases. Puedes contar. Y quizás, para quienes vivían en un mundo sin luz eléctrica, sin ciudades, sin el ruido constante y las distracciones de la vida moderna, la luna era más que una simple luz en el cielo. Era una compañera. Una constante. Algo que, sin importar lo duro que se volviera el mundo, sin importar lo escasa que fuera la comida o lo frío del invierno, siempre regresaría. A la luna no le importaba si vivías o morías. Pero estaría allí, observando, girando, marcando el tiempo, estuvieras allí para verla o no, y tal vez eso era reconfortante. Tal vez eso era importante. O tal vez era práctico. Tal vez la luna era simplemente la forma más fácil de medir el tiempo cuando no había relojes, calendarios ni registros escritos. Un mes es lo suficientemente largo como para importar, pero lo suficientemente corto como para recordarlo. Es una unidad de tiempo que se ajusta a la escala humana. No demasiado rápido, como un día, que termina antes de que puedas planificar. No demasiado lento, como un año, que requiere pensamiento abstracto y memoria a largo plazo. Un mes es justo lo que necesitas. Puedes verlo. Puedes sentirlo. Puedes usarlo. Pero esto plantea otra pregunta. Si hace 40.000 años la gente medía el tiempo en meses, ¿lo medían también en años? ¿Estaban siguiendo los solsticios, los equinoccios, el lento avance de las estaciones? Algunos huesos sugieren que sí. El hueso Blanchard, de Francia, con sus miles de marcas, parece registrar no solo meses, sino un año solar completo. Otros artefactos, de otros yacimientos, muestran patrones similares. Marcas que se agrupan en grupos de 12 o 13, el número de meses lunares en un año solar. Marcas que se alinean con la posición cambiante del Sol en el horizonte, con el alargamiento y acortamiento de los días. Esto es profundo. No se trata solo de contar lunas. Se trata de comprender la relación entre la luna y el Sol, entre el ciclo lunar y el ciclo solar. Se trata de reconocer que el tiempo no es una sola cosa, sino muchas cosas, entrelazadas y superpuestas, cada una con su propio ritmo, su propio patrón. Este es el comienzo de la astronomía. No como ciencia, todavía no, sino como arte. Una práctica. Una forma de estar en el mundo que requiere paciencia, atención y memoria. Y no se trata solo de huesos. Hay piedras. Megalitos. Círculos, alineaciones y menires colocados con tal precisión que marcan los solsticios, los equinoccios, la salida y puesta de estrellas específicas. Sabemos de Stonehenge, de Newgrange, de los grandes monumentos del Neolítico. Pero hay otros, más antiguos, menos famosos. Göbekli Tepe, en Turquía, de 11.000 años de antigüedad, cubierto de tallas de animales y símbolos que algunos consideran astronómicos. Nata Playa, en Egipto, de 7.000 años de antigüedad, un círculo de piedras alineado con el solsticio de verano y ciertas estrellas. Y antes de estos, quizás otros, perdidos en el tiempo, erosionados por el viento, la lluvia y el incesante paso de milenios. El patrón es claro. Los humanos, desde que somos reconociblemente humanos, hemos estado obsesionados con el tiempo. Con medirlo. Con marcarlo. Con comprenderlo. Esto no es un desarrollo reciente. No es algo que comenzó con la civilización. Es algo más antiguo. Más profundo. Más fundamental. ¿Qué significa medir el tiempo antes de que sea necesario? Antes de que haya cosechas que plantar, impuestos que recaudar o oraciones que programar. ¿Qué significa contar los días cuando, en teoría, todos son iguales? Despertar. Cazar. Recolectar. Comer. Dormir. Sobrevivir. Repetir. ¿Por qué complicarlo con calendarios, con sistemas, con el meticuloso y minucioso trabajo de rastrear ciclos celestiales que no tienen un impacto inmediato y evidente en la vida o la muerte? A menos que tengan un impacto. A menos que saber cuándo migrarán las manadas, cuándo desovarán los peces, cuándo madurarán los frutos, cuándo llegarán las primeras nieves, sea la diferencia entre la abundancia y la hambruna, entre la vida y la muerte. A menos que quienes creemos que viven al día en realidad pensaran meses, años, incluso generaciones por delante. A menos que comprendieran, de una forma que hemos olvidado,
que la supervivencia no se trata del momento, sino del patrón. El ciclo. El retorno. Hay evidencia, sutil pero innegable, de que los antiguos humanos seguían no solo la luna, sino también las estaciones. Huesos y piedras con marcas que no se alinean con los meses lunares, sino con los eventos solares. Muescas que corresponden al número de días entre solsticios. Patrones que sugieren que sabían cuándo llegaría el invierno, cuándo terminaría, cuándo comenzarían los largos y vivificantes días del verano. Esto no está escrito. No hay textos que lo expliquen, ni manuales de instrucciones, ni leyendas que digan explícitamente, aquí marcamos el solsticio. Pero las marcas están ahí. Las alineaciones están ahí. Los patrones están ahí. Y son demasiado consistentes, demasiado precisos, como para ser algo más que intencionales. En lo que hoy es Alemania, los arqueólogos encontraron una serie de postes de madera, excavados en los restos de un asentamiento mesolítico que data de hace 10.000 años. Los postes estaban dispuestos en línea, y cuando los investigadores cartografiaron su posición con respecto al horizonte, descubrieron algo extraordinario. La línea apuntaba directamente al lugar donde sale el sol en el solsticio de invierno. No aproximadamente. Exactamente. El margen de error es inferior a 1 grado. Esto no fue casualidad. Fue un diseño. Alguien, hace 10.000 años, sabía exactamente dónde saldría el sol en el día más corto del año. Y lo marcó. Construyeron algo para recordarlo. ¿Por qué? ¿Qué significa el solsticio de invierno para un cazador-recolector? Es el punto de inflexión. El momento en que los días dejan de acortarse y vuelven a crecer. La promesa, susurrada en el ángulo de luz, de que el invierno terminará. De que el sol regresará. De que la vida continuará. Para quienes viven al borde de la supervivencia, en un mundo donde el invierno podría significar la muerte, esa promesa importaba. No era simbólica. Era la esperanza hecha visible. Una razón para perseverar. Pero saber cuándo llegará el solsticio, predecirlo con la precisión suficiente para construir monumentos alineados con él, requiere más que una simple observación. Requiere un seguimiento sistemático a lo largo de los años. Requiere percatarse de que el sol no sale por el mismo lugar todos los días. Que su posición cambia a lo largo del horizonte, desplazándose lentamente hacia el norte en verano, hacia el sur en invierno, alcanzando sus extremos en los solsticios y sus puntos medios en los equinoccios. Y luego requiere recordar esas posiciones, marcarlas y transmitir ese conocimiento para que las generaciones futuras sepan cuándo esperar el cambio. Esto no es simple. Es sofisticado. Es obra de mentes que no eran primitivas, ni limitadas, ni luchaban solo por sobrevivir. Eran mentes que tenían la capacidad, la curiosidad y el tiempo para estudiar el firmamento. Para ver patrones que tardan años en completarse. Para construir conocimiento que perdura a lo largo de generaciones. Y lo hacían no hace 5.000 años, ni 10.000, sino mucho, mucho antes. Los huesos con marcadores estacionales, las alineaciones con los solsticios, la evidencia de la observación celestial a largo plazo, todo ello se remonta al Paleolítico, a la Edad de Hielo, a la época en que, según nos dicen, los humanos estábamos demasiado ocupados sobreviviendo como para pensar en otra cosa. Pero pensaban. Observaban. Contaban. Y lo que contaban, lo que marcaban, lo que recordaban, no era casualidad. No era decoración. No era arte por el arte. Era información. Era conocimiento. Era un calendario. Consideremos lo que es un calendario, en su nivel más fundamental. Es una forma de organizar el tiempo. De dividir el flujo infinito e informe de momentos en unidades manejables, días, meses, años. Es una forma de predecir el futuro basándose en los patrones del pasado. Una forma de decir, esto ya pasó y volverá a pasar, y podemos prepararnos. Es una de las herramientas más poderosas que la humanidad ha creado, porque nos permite pensar más allá de lo inmediato. Planificar. Anticipar. Controlar, en pequeña medida, nuestro destino. Y lo hemos estado haciendo durante 40.000 años. Quizás más. Las marcas en los huesos son lo único que ha sobrevivido. ¿Cuántos otros calendarios se conservaron en madera, corteza, arena, en la memoria? ¿Cuántos sistemas de cronometraje existieron que no dejaron rastro? ¿Cuánto conocimiento se transmitió oralmente, generación tras generación, antes de que finalmente se olvidara cuando el mundo cambió y las viejas costumbres ya no fueron necesarias?
nunca lo sabremos. El pasado profundo guarda silencio sobre tantas cosas. Pero los huesos hablan. Innovación no es el nacimiento de la civilización, sino su renacimiento. Que antes de la edad de hielo, antes del gran olvido, existían otras civilizaciones, otros sistemas, otras formas de organizar la vida humana que no hemos reconocido porque no las buscamos, o porque no dejaron rastro que podamos interpretar, o porque la evidencia fue destruida por el tiempo, el hielo y la crecida del mar. Esto es especulación, por supuesto. No hay pruebas de una civilización perdida de la edad de hielo, ninguna prueba irrefutable, ningún artefacto innegable que nos obligue a reescribir los libros de texto. Pero hay indicios. Anomalías. Cosas que no encajan del todo con la narrativa. Göbekli Tepe, construida hace 11.000 años por personas que supuestamente no tenían agricultura, escritura ni ciudades, y sin embargo, organizaron el trabajo a gran escala para crear monumentos que requerían planificación, ingeniería y conocimientos astronómicos. La Esfinge, que algunos geólogos creen que muestra evidencia de erosión hídrica que precede a los egipcios dinásticos por miles de años. Los mapas, copiados y recopiados a lo largo del periodo medieval, que parecen mostrar las costas como eran antes del final de la última edad de hielo. ¿Son estas evidencias de una civilización perdida? ¿O son simplemente evidencia de lo que ya sabemos, que los humanos han sido capaces, inteligentes, curiosos y creativos durante mucho más tiempo del que les atribuimos? Quizás no importe. Quizás lo importante no sea si existió una civilización antigua única y unificada, sino que existió complejidad, sofisticación y conocimiento en el pasado remoto. Que quienes vivieron entonces no eran menos que nosotros. Eran nosotros. Separados por el tiempo, pero no por la capacidad. Y si eso es cierto, si el potencial humano se ha mantenido constante durante 40.000 años o más, entonces lo que somos hoy no es la cúspide de la evolución, sino simplemente la última expresión de algo antiguo. No nos hemos vuelto más inteligentes. No hemos desarrollado nuevas capacidades. Simplemente nos hemos basado en el conocimiento acumulado por cada generación anterior. Nos apoyamos en los hombros de gigantes que tallaron calendarios en hueso y observaron la luna y supieron, como nosotros, que el tiempo pasa, que los patrones se repiten y que el universo, a pesar de toda su inmensidad y misterio, puede ser comprendido. Al menos en parte. Al menos lo suficiente para marcarlo. Para contarlo. Para recordarlo. ¿Para qué contaban? ¿Para qué contaban? Estas son las preguntas que rondan los huesos, las marcas silenciosas que no ofrecen explicación, solo evidencia. Sabemos que contaban. Sabemos que observaban el cielo. Sabemos que entendían los ciclos, los patrones, las matemáticas del movimiento celeste. Pero no sabemos por qué. No sabemos qué propósito los impulsó a dedicar un tiempo precioso, en una época donde cada momento importaba para la supervivencia, a tallar muescas en el hueso y alinear piedras según los solsticios. Quizás la respuesta sea que nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Quizás no hubo un único propósito. Quizás, como nosotros, tenían muchas razones para muchas cosas. Algunas prácticas. Otras espirituales. Algunas simplemente nacidas de la curiosidad, de la incansable necesidad humana de comprender, de encontrarle sentido, de imponer orden al caos. Las razones prácticas son fáciles de imaginar. Saber cuándo migrarían las manadas, cuándo migraría el salmón, cuándo madurarían las nueces, cuándo llegarían las primeras heladas, todo esto podría marcar la diferencia entre la abundancia y la hambruna. Un calendario, incluso uno simple, te da una ventaja. Te permite prepararte. Te permite planificar. Convierte el mundo caótico e impredecible en algo manejable, algo que puedes anticipar y a lo que puedes responder. En ese sentido, un calendario es una herramienta de supervivencia, tan importante como una lanza o una hoguera. Pero es más que eso. También es una forma de organizar la sociedad. Un calendario permite la coordinación. Permite que múltiples grupos, dispersos por un territorio, se reúnan en momentos específicos para fines específicos, comercio, rituales, matrimonios, narraciones, transmisión de conocimientos. Sin una idea compartida de cuándo ocurrirán las cosas, la coordinación es imposible. Pero con un calendario, incluso uno simple basado en los ciclos lunares, se puede decir, nos vemos en este lugar cuando haya luna llena, y todos saben cuándo es. Todos pueden planificarlo. Todos pueden estar allí. Y quizás eso sea parte del propósito de los calendarios. No solo para la supervivencia, sino para la comunidad.
La creación de un marco temporal compartido que permitirá a las personas unirse, cooperar y construir algo más grande que ellas mismas. Un calendario no es solo una herramienta. Es un contrato social. Un acuerdo sobre cómo funciona el tiempo, sobre lo que importa, sobre cuándo estaremos juntos y qué haremos. Pero existe otra posibilidad, más difícil de cuantificar, pero quizás más importante. Quizás contaban porque los conectaba con algo más grande. Porque observar el cielo, seguir la trayectoria de la luna, comprender los ciclos del cosmos, los hacía sentir parte de él. Les hacía sentir que no eran aleatorios, ni accidentales, ni carentes de sentido. Que existían dentro de un patrón, un gran diseño, que podían percibir aunque no lo comprendieran por completo. Esta es la dimensión espiritual de los calendarios. La razón por la que, en todas las culturas y a lo largo del tiempo, la medición del tiempo siempre ha estado entrelazada con la religión, el ritual y lo sagrado. Los solsticios y equinoccios no son solo eventos astronómicos. Son momentos de poder, momentos en los que el mundo cambia, cuando la luz y la oscuridad se equilibran o se inclinan hacia un extremo u otro. Marcar esos momentos, saber cuándo llegarán, reunirnos y celebrarlos, es participar en el orden cósmico. Decir, te vemos, te entendemos, somos parte de esto. Y quizá eso era lo que hacían quienes tallaban calendarios en hueso. No solo sobrevivir. No solo coordinar. Sino extenderse, a través de la inmensidad del espacio y el tiempo, para tocar algo eterno. Para conectar con el cosmos de la única manera posible, mediante la observación, el reconocimiento de patrones, el cuidadoso y paciente trabajo de contar. Piensa en lo que eso significa. Piensa en estar de pie en el frío, en la oscuridad, noche tras noche, observando la luna. Marcando sus fases. Contando. No porque alguien te lo dijera, sino porque lo elegiste. Porque quisiste. Porque te importaba. ¿Qué clase de mente hace eso? ¿Qué clase de alma? Es la misma mente, la misma alma, la que construye catedrales, compone sinfonías y lanza naves espaciales a los confines del sistema solar. Es la mente humana en su forma más pura. Curiosa. Persistente. Ávida de significado. Negándose a aceptar que el universo es aleatorio, que la existencia no tiene propósito, que estamos aquí sin razón alguna. Quienes tallaron calendarios en hueso hace 40.000 años no eran primitivos. Eran nosotros. Se hacían las mismas preguntas que nosotros. Buscaban las mismas respuestas. Alcanzaban la misma trascendencia. Y lo encontraron, a su manera. En el ritmo de la luna. En el cambio de las estaciones. En la certeza de que el tiempo pasa, pero los patrones permanecen. Que el universo no es caos, sino orden. Que hay algo que comprender, algo con lo que conectar, algo más grande que nosotros mismos. Hemos perdido eso, en cierta medida. Tenemos relojes que nos indican la hora con una precisión de microsegundos, calendarios que se sincronizan en todo el mundo, sistemas que hacen que la medición del tiempo sea automática e invisible. Ya no necesitamos mirar el cielo. No necesitamos contar. Las máquinas lo hacen por nosotros. Y al hacerlo, nos hemos desconectado de aquello que medimos. El tiempo se ha vuelto abstracto, mecánico, ajeno al mundo natural. Sabemos qué hora es, pero desconocemos nuestra posición en el ciclo cósmico. No sentimos el giro de la Tierra, la danza de la Luna, el lento ciclo de las estaciones. Pero lo hicieron. Quienes tallaron calendarios en hueso lo sintieron. Lo supieron. Lo vivieron. Y quizás eso es lo que hemos perdido. No conocimiento, sino conexión. No sofisticación, sino intimidad. Sabemos más que ellos sobre el funcionamiento del universo, sobre la mecánica del movimiento celeste, sobre la física misma del tiempo. ¿Pero lo sentimos como ellos? ¿Observamos el cielo con la misma atención, la misma reverencia, la misma sensación de presenciar algo profundo? ¿O hemos cambiado la maravilla por la comodidad? ¿La conexión por el control? ¿La experiencia vivida del tiempo por la abstracción de los relojes? Estas no son preguntas fáciles. Y no tienen respuestas claras. Pero vale la pena plantearlas. Porque los huesos, con sus marcas silenciosas, nos recuerdan algo importante. Nos recuerdan que nuestros antepasados, a pesar de no tener nuestra tecnología, a pesar de vivir en un mundo que nos parecería insoportablemente duro, no eran pobres. Tenían algo que corremos el riesgo de perder, una relación con el tiempo. Una conexión con el cosmos.
La sensación de que sus vidas, por breves que fueran, importaban en el gran patrón de la existencia. Y podemos saberlo con certeza. Pero podemos imaginar. Y al imaginar, podemos conectar. Podemos atravesar el vasto abismo del tiempo y reconocernos en ellos. En su curiosidad. En su persistencia. En su negativa a aceptar el mundo como algo dado, en su determinación por comprenderlo, medirlo, darle sentido. Esto es lo que significa ser humano. No ser el más inteligente, ni el más fuerte, ni el más avanzado. Sino preguntarse por qué. Mirar la luna y no solo ver luz, sino un patrón. Observar que el patrón se repite y preguntarse qué significa. Tomar esa maravilla y convertirla en conocimiento, grabando marcas en los huesos para que otros, en el futuro, puedan saber lo que has aprendido. Los calendarios antiguos no son solo artefactos. Son mensajes. Mensajes del pasado remoto, escritos en un lenguaje que trasciende las palabras, la cultura y el tiempo mismo. El lenguaje del conteo. De la observación. Del pensamiento sistemático. Y el mensaje es simple, profundo y eterno: estuvimos aquí. Observamos. Comprendimos. Y en la comprensión, fuimos humanos. Mira la luna esta noche, si puedes. Mírala como ellos la miraban. No como algo que se pueda explicar con física y mecánica orbital, aunque lo es. Sino como una compañera. Un misterio. Un reloj escrito en luz. Cuenta sus fases, si quieres. 28 días. 29. 30. El mismo ciclo que contaron hace 40.000 años. El mismo patrón. La misma luna. Y al contar, recuérdenlos. A quienes nos precedieron. A quienes observaron, se maravillaron y grabaron su conocimiento en la memoria. A quienes no fueron primitivos, ni menos, ni inferiores. A quienes fuimos nosotros. No somos el principio de la historia. Somos la continuación. Y la historia es muchísimo más antigua de lo que nos han hecho creer. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más profundizamos, más preguntas descubrimos. Cada respuesta nos lleva a 10 nuevos misterios. Sabemos que tenían calendarios. Sabemos que registraban la luna, las estaciones, los solsticios. Sabemos que grabaron este conocimiento en hueso y piedra y lo transmitieron de generación en generación. Pero no sabemos por qué. En realidad, no. No con la certeza que anhelamos. ¿Fue supervivencia? ¿Un ritual? ¿Simple curiosidad? ¿O fue algo completamente distinto, algo que no podemos imaginar porque ya no pensamos como ellos, porque ya no vivimos en su mundo, porque hemos perdido el contexto que haría evidentes sus motivaciones? Consideren esto: asumimos que los calendarios son herramientas prácticas, diseñadas para organizar la vida, coordinar actividades y gestionar recursos. Y lo son, sin duda. Pero también son algo más. Son una forma de imponer orden en el tiempo, de tomar algo fundamentalmente caótico y hacerlo predecible. Y al hacerlo, nos dan control. O al menos la ilusión de control. No podemos detener el tiempo. No podemos revertirlo. Pero sí podemos medirlo. Podemos dividirlo. Podemos nombrar sus partes y asignarles un significado. Y eso, en sí mismo, es un profundo acto de poder. Quizás de eso se trataban realmente los calendarios antiguos. No solo de saber cuándo ocurrirían las cosas, sino de ejercer control sobre el fluir de la existencia. Decían que el tiempo no es solo algo que nos sucede. Es algo que podemos comprender, marcar, recordar. Es algo que podemos dominar, al menos simbólicamente. Esta interpretación se sustenta en el hecho de que, en todas las culturas y a lo largo del tiempo, los calendarios siempre han estado estrechamente vinculados al poder. A la realeza. Al sacerdocio. A la autoridad. Quienes controlan el calendario controlan la sociedad, porque controlan el marco en el que todos los demás operan. Deciden cuándo se celebran las festividades, cuándo vencen las deudas y cuándo comienzan las estaciones. Son los guardianes del tiempo mismo. Y esa es una enorme fuente de poder. ¿Pudo esto haber sido cierto incluso en el Paleolítico? Quizás quienes crearon los primeros calendarios buscaban no solo conocimiento, sino también autoridad. ¿Eran chamanes que utilizaban su comprensión de los ciclos celestiales para posicionarse como intermediarios entre el mundo humano y el orden cósmico?
Aprovecharon su capacidad de predecir el solsticio, la luna llena y la llegada de la primavera para ganar influencia, imponer respeto y moldear sus comunidades. No lo sabemos. Pero es posible. El poder es tan antiguo como la humanidad. Y el conocimiento siempre ha sido poder. O quizás le estamos dando demasiadas vueltas. Quizás los calendarios no se trataban de supervivencia, rituales ni poder, sino de algo más simple y profundo. Quizás se trataban de significado. De la necesidad de sentir que la vida no es aleatoria, que la existencia tiene estructura, que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Un calendario, después de todo, es una forma de conectar la escala humana de la experiencia con la escala cósmica del movimiento celestial. Dice que tu vida, por breve que sea, está ligada a los ciclos eternos del universo. Eres parte del patrón. Perteneces. Y quizá eso era lo que buscaban. No control. No poder. Sino conexión. Un sentido de pertenencia en la inmensidad del espacio y el tiempo. Una forma de decir, estoy aquí, estoy ahora, y soy importante porque formo parte de este gran diseño. Si eso es cierto, entonces los calendarios antiguos no son solo instrumentos científicos ni herramientas prácticas. Son afirmaciones existenciales. Son declaraciones filosóficas. Son, en el sentido más literal, respuestas a la pregunta, ¿cuál es mi lugar en el universo? Y la respuesta que ofrecen es, eres parte del patrón. Estás conectado con el cosmos. No estás solo. Por eso es tan importante el descubrimiento de calendarios antiguos. No solo porque retrocede la cronología de la sofisticación humana, aunque lo hace. No solo porque desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades de nuestros ancestros, aunque también lo hace. Sino porque revela algo fundamental sobre lo que significa ser humano. Somos la especie que mide el tiempo. Que observa el cielo. Que busca patrones en el caos y significado en la aleatoriedad. Somos la especie que se niega a aceptar el mundo tal como aparece, que insiste en mirar más profundamente, preguntando por qué, tratando de comprender. Y llevamos haciendo esto al menos 40.000 años. Probablemente más. Las marcas en los huesos son lo único que ha sobrevivido. ¿Cuánto más se ha perdido? ¿Cuántos otros calendarios, tallados en madera, corteza o cuero, se han podrido sin dejar rastro? ¿Cuántos sistemas de conocimiento se mantuvieron oralmente, transmitidos en canciones e historias, hasta que la cultura que los conservaba se extinguió y el conocimiento murió con ellos? Nunca sabremos la magnitud de lo que se ha perdido. Pero podemos apreciar lo que ha sobrevivido. Los huesos, con sus marcas de cuidado. Las piedras, alineadas con los solsticios. Los patrones que se repiten a través de continentes y milenios. Estos son los restos de algo vasto, algo antiguo, algo que conectó a personas a través del tiempo y el espacio en un proyecto compartido de comprensión. Y seguimos siendo parte de ese proyecto. Cuando observamos la luna y notamos su fase, cuando marcamos el solsticio, cuando consultamos un calendario para planificar nuestras vidas, hacemos lo que hacían nuestros antepasados. Participamos en la misma práctica ancestral. Continuamos la tradición que comenzó cuando alguien, en algún lugar, hace 40.000 años o más, miró al cielo y decidió contar. Las herramientas han cambiado. Los métodos han cambiado. Pero el impulso sigue siendo el mismo. La necesidad de medir el tiempo. De comprenderlo. De conectar con los ritmos del cosmos. Esto no es algo que la civilización inventó. Es algo que la civilización heredó. Y es más antiguo, mucho más antiguo, de lo que hemos estado dispuestos a admitir. Así que, cuando veas las marcas en un hueso, 28 muescas talladas en la superficie del fémur de un oso cavernario extraído de sedimentos de la edad de hielo, no las consideres primitivas. No las consideres el comienzo rudimentario de algo que luego se volvería sofisticado. Piensa en ellas como lo que son, evidencia de una mente plenamente humana, dedicada a una actividad plenamente humana. Contando. Midiendo. Entendiendo. Conectando. Piénsenlos como un mensaje. No para nosotros específicamente, sino para el futuro, quien quiera que sea ese futuro. Un mensaje que dice, estuvimos aquí. Estábamos observando. Entendimos. Contamos la luna, y la luna contó nuestros días, y supimos que formábamos parte de algo más grande. Algo eterno. Algo que continuaría mucho después de nuestra partida. Y así ha sido. La luna sigue girando. Las estaciones siguen cambiando.
Los solsticios siguen llegando. Y seguimos observando. Seguimos contando. Seguimos buscando significado en los patrones del cielo. 40.000 años, y no hemos cambiado. Tecnología. Hemos construido un mundo que ellos no podrían haber imaginado, un mundo de ciudades, máquinas y comunicación instantánea. Pero no nos hemos vuelto más inteligentes. No hemos desarrollado nuevas capacidades. Simplemente hemos construido sobre lo que ellos comenzaron. Sobre los cimientos que sentaron cuando miraron al cielo por primera vez y decidieron contar. No somos la cumbre de la evolución humana. Somos los herederos de la tradición humana. Una tradición con al menos 40.000 años de antigüedad y posiblemente mucho más. Una tradición de curiosidad, de observación, de pensamiento sistemático, de búsqueda incesante de la comprensión. Esa tradición es nuestro derecho de nacimiento. Nuestra herencia del pasado remoto. Y nos conecta, a través del inimaginable abismo del tiempo, con personas que nunca conoceremos, que vivieron vidas que apenas podemos imaginar, pero que fueron, en todos los sentidos, nosotros. Tallaron calendarios en hueso. Llevamos computadoras en el bolsillo. Las herramientas han cambiado, pero el impulso permanece. La necesidad de medir, comprender, conectar con los patrones de la existencia. Esa necesidad es antigua. Eterna. Humana. Y continuará. Mucho después de que nos hayamos ido, mucho después de que nuestras ciudades se derrumben, nuestras máquinas se oxiden y nuestros nombres caigan en el olvido, alguien, en algún lugar, mirará al cielo. Observará la luna. Contará sus fases. Grabará marcas en algo, hueso, piedra, metal o material inimaginable. Continuará la tradición que comenzó en la edad de hielo y no terminará mientras haya humanos observando el cielo. Este es el legado de los calendarios antiguos. No solo el conocimiento que contienen, sino el espíritu que representan. El espíritu humano. Curioso. Persistente. Siempre en busca de la comprensión, del significado, de la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Hace 40.000 años, alguien contó la luna. Y al contarla, se volvió eterna. El silencio del pasado profundo no está vacío. Está lleno de susurros, ecos, fragmentos de significado que flotan a través de los milenios como el humo de un fuego extinguido hace mucho tiempo. Los calendarios tallados en hueso son parte de ese humo, visibles por un instante antes de disolverse en la oscuridad del tiempo. Pero en ese momento, hablan. Y lo que dicen es profundo. Dicen que el tiempo, para nosotros, nunca ha sido neutral. Nunca ha sido simplemente el telón de fondo en el que se desenvuelven nuestras vidas. Siempre ha sido algo con lo que interactuamos, con lo que luchamos, que intentamos comprender y controlar. Desde el primer momento en que alguien grabó 28 marcas en el hueso, hemos estado en diálogo con el tiempo. Midiéndolo. Marcándolo. Intentando retenerlo, incluso mientras se nos escapa entre los dedos. En cierto sentido, esto no es exclusivo de nosotros. Todos los seres vivos responden al tiempo. Las plantas siguen las estaciones. Los animales migran según ciclos. El mundo biológico está lleno de relojes, internos y externos, que rigen el comportamiento y la supervivencia. Pero lo que nos diferencia, lo que nos hace humanos, es que convertimos el tiempo en algo externo. Lo escribimos. Lo grabamos en hueso. Le construimos monumentos. Creamos sistemas, símbolos e historias que nos permiten compartir nuestra comprensión del tiempo con otros, transmitirla de generación en generación, convertirla en algo que existe más allá de nuestra experiencia individual. Esto es abstracción. Esto es cultura. Esto es lo que separa el tiempo humano del tiempo biológico. Y es antiguo. Tiene al menos 40.000 años, según la evidencia que tenemos. Posiblemente más antiguo. Posiblemente tan antiguo como la humanidad misma. ¿Qué significa que hayamos estado haciendo esto durante tanto tiempo? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos, sobre nuestra naturaleza, sobre lo que nos motiva? Nos dice que somos criaturas creadoras de significado. Que no podemos simplemente existir en el momento. Necesitamos contexto. Necesitamos saber dónde nos encontramos en el flujo del tiempo, cómo encajamos en el patrón, que viene antes y que viene después. Necesitamos sentir que nuestras vidas, por breves que sean, importan dentro de un marco más amplio. Y el tiempo, medido, marcado y comprendido, nos proporciona ese marco. Pero también nos dice algo más.
Nos dice que somos criaturas de memoria y anticipación. Que vivimos no solo en el presente, sino también en el pasado y el futuro simultáneamente. Recordamos lo que fue, y ese recuerdo moldea nuestra comprensión del presente. Anticipamos lo que será, y esa anticipación moldea lo que hacemos. El calendario es la herramienta que lo hace posible. Nos permite mirar hacia atrás y hacia adelante, ver patrones en lo sucedido y usar esos patrones para predecir lo que sucederá. Convierte el tiempo de un misterio en un mapa. Y quizás por eso los calendarios antiguos son tan conmovedores. Porque nos muestran que esta actividad humana fundamental, esta interacción con el tiempo, esta necesidad de comprender, medir y predecir, no es nueva. No es producto de la civilización, la alfabetización ni la modernidad. Es algo que siempre hemos hecho. Algo que hemos estado haciendo desde antes de construir ciudades, de sembrar, de escribir una sola palabra. Es, en el sentido más profundo, parte de lo que somos. Pero también hay tristeza en los calendarios. Porque nos recuerdan lo que se ha perdido. 40.000 años es mucho tiempo. Tiempo suficiente para que innumerables culturas surgieran y desaparecieran, para que formas de vida enteras florecieran y desaparecieran, para que el conocimiento se adquiriera, se olvidara y se volviera a adquirir. Y la mayor parte no dejó rastro. Gran parte se ha perdido para siempre, disuelto en el silencio del pasado profundo. Los calendarios que sobreviven son la excepción. Los raros casos en que se creó algo permanente, donde se dejaron marcas en un material que pudiera perdurar. Pero por cada hueso que sobrevive, ¿cuántos se perdieron? Por cada calendario que llegó a un museo, ¿cuántos se pudrieron en la tierra, fueron esparcidos por los animales, fueron desgastados por el tiempo? Y por cada calendario físico, ¿cuántos más existieron solo en la memoria, en la tradición oral, en el conocimiento que se transmitió hasta que la cadena se rompió y el conocimiento murió? Nunca lo sabremos. El pasado no revela sus secretos fácilmente. Pero podemos admirar lo que queda. Podemos contemplar 28 marcas en un hueso y reconocerlas por lo que son, un milagro de preservación. Un mensaje que sobrevivió contra viento y marea. Un vínculo, frágil pero intacto, que nos conecta con personas que vivieron hace muchísimo tiempo. Y podemos honrarlos. No con monumentos ni rituales, aunque estos tienen su lugar. Sino continuando lo que ellos comenzaron. Observando el cielo. Contando. Buscando comprender los patrones de la existencia. Transmitiendo el conocimiento a la siguiente generación, como lo hicieron ellos, para que la cadena no se rompa, para que la conversación con el tiempo continúe. Este es el verdadero legado de los calendarios antiguos. No el conocimiento específico que contienen, aunque valioso. Sino el ejemplo que dan. La prueba que ofrecen de que los humanos, desde que somos humanos, hemos estado comprometidos con este proyecto. Este gran proyecto colectivo y multigeneracional de intentar comprender el universo y nuestro lugar en él. Seguimos comprometidos con ese proyecto. Seguimos observando el cielo, aunque ahora con telescopios y satélites. Seguimos midiendo el tiempo, aunque ahora con relojes atómicos que se atrasan menos de un segundo en millones de años. Seguimos buscando patrones, aunque ahora con supercomputadoras que analizan enormes conjuntos de datos. La escala ha cambiado. Las herramientas han cambiado. Pero el impulso persiste. Somos ellos. Ellos son nosotros. Separados por 40.000 años, pero unidos en un propósito. Y así, mientras recuestas en la oscuridad esta noche, escuchando esta voz contar historias sobre huesos y tiempo, considera esto, formas parte de una tradición que se remonta a tiempos más remotos de los que puedas imaginar. Una tradición de curiosidad, persistencia y asombro. Una tradición que comenzó cuando alguien, en algún lugar, miró la luna y decidió contar. Y esa tradición continuará, mucho después de que te hayas ido, mientras haya humanos que la perpetúen. Los calendarios tallados en hueso no son reliquias. No son curiosidades. Ni siquiera son, en realidad, artefactos. Son espejos. Reflejos de nosotros mismos, proyectados desde un pasado remoto. Cuando los observamos, no vemos arañazos primitivos hechos por personas primitivas. Vemos inteligencia. Intención. Comprensión. Vemos a la humanidad, en su forma más plena, comprometida con el acto humano fundamental de dar sentido a la existencia. Y al ver eso, nos vemos a nosotros mismos. No como nos imaginamos, sino como realmente somos. No separados del pasado, sino en continuidad con él.
No el fin de la historia, sino parte de su fluir. Conectados, a través del vasto abismo del tiempo, con todos los que alguna vez han mirado al cielo y se han preguntado. Hace 40.000 años, alguien grabó 28 marcas en un hueso. No sabían que lo encontraríamos, 40.000 años haciendo calendarios. No porque necesitemos sobrevivir, aunque eso forma parte de ello. Sino porque necesitamos significar algo. Importar. Pertenecer. Y el tiempo, medido, marcado y comprendido, nos da esa pertenencia. Nos conecta con el pasado, con el futuro, entre nosotros y con el universo mismo. A veces olvidamos esto, en el ajetreo de la vida moderna. Tratamos el tiempo como un recurso que hay que gestionar, una mercancía que hay que gastar sabiamente o desperdiciar insensatamente. Hablamos de ahorrar tiempo, matar el tiempo, ganar tiempo, como si fuera algo que pudiéramos controlar. Pero no podemos. El tiempo fluye independientemente de lo que hagamos. Es indiferente a nuestros planes y deseos. Simplemente es. Pero podemos elegir cómo relacionarnos con él. Podemos optar por verlo como un enemigo que nos acecha constantemente, que nos presiona constantemente. O podemos optar por verlo como un compañero, un patrón del que formamos parte, un ritmo al que podemos bailar. Los calendarios antiguos sugieren que nuestros antepasados optaron por esto último. Que veían el tiempo no como algo que conquistar, sino como algo que comprender. Para honrar. Para vivirlo en su interior, plena y conscientemente. Y quizás esa sea la lección final. Que las marcas en los huesos, 28 muescas talladas en el fémur de un oso cavernario hace 40.000 años, no son solo evidencia de inteligencia ancestral. Son una invitación. Una invitación a reducir la velocidad. A mirar hacia arriba. A observar la luna. A sentir el movimiento de la tierra bajo nuestros pies. A recordar que formamos parte de algo más grande, algo más antiguo, algo que continuará mucho después de nuestra muerte. La luna sigue girando. Las estaciones siguen cambiando. Los solsticios siguen llegando. Y nosotros, como nuestros antepasados, todavía podemos observar. Todavía podemos contar. Todavía podemos conectar. La tradición no se ha roto. Solo está latente, esperando que la recordemos. Esperando que la levantemos la vista. Y cuando lo hacemos, cuando nos tomamos el tiempo de observar el cielo, observar el paso de las lunas y sentir el ritmo del cosmos, no estamos inventando algo nuevo. Estamos recordando algo antiguo. Algo que nos ha acompañado durante 40.000 años o más. Algo que es, en el sentido más profundo, humano. Este es el don de los calendarios antiguos. No solo conocimiento, sino conexión. No solo información, sino significado. No solo la capacidad de medir el tiempo, sino la sabiduría para vivir en él. Mira hacia arriba esta noche. Encuentra la luna. Observa su fase. Y al observarla, recuerda. Recuerda que formas parte de una tradición que se remonta a la edad de hielo y se extiende a un futuro inimaginable. Recuerda que los humanos siempre han observado el cielo, siempre han contado, siempre han buscado comprender. Y recuerda que, al hacerlo, nos convertimos en parte del patrón. Parte de la historia. Parte de la eterna conversación humana con el tiempo. Y así volvemos, como todas las historias, al punto de partida. A un hueso. Pequeño, marrón, antiguo. 28 marcas talladas con piedra y paciencia, arrancadas de la tierra tras 40.000 años de silencio. Algo simple, en realidad. Un fragmento. Un remanente. Y, sin embargo, contiene multitud. Contiene la prueba de que nuestros antepasados, a quienes hemos subestimado durante tanto tiempo, no eran primitivos. No se tambaleaban por la existencia, apenas sobreviviendo, esperando que la evolución los hiciera inteligentes. Ya eran inteligentes. Ya eran curiosos. Ya estaban comprometidos con el proyecto humano fundamental de intentar comprender el universo y nuestro lugar en él. Contiene la evidencia de que la civilización, en su sentido más profundo, no comenzó hace 5.000 años en Mesopotamia. Que la escritura, la agricultura y las ciudades no son el comienzo de la historia, sino capítulos de un libro mucho más largo. Que la cultura, entendida como el conocimiento compartido transmitido de generación en generación, tiene al menos 40.000 años de antigüedad. Posiblemente más. Posiblemente tan antigua como la humanidad misma. Contiene el recordatorio de que no estamos separados de nuestro pasado.
Que quienes tallaron estas marcas no fueron ellos, sino nosotros. Que las mismas mentes que lanzaron naves espaciales, dividieron átomos y mapearon el genoma humano también tallaron 28 muescas en un hueso de oso cavernario y observaron la luna, noche tras noche, contando. Que la inteligencia no es nueva. La curiosidad no es nueva. La capacidad de pensamiento abstracto, de observación sistemática, de planificación a largo plazo, nada de eso es nuevo. Es antiguo. Es lo que somos. Y contiene una pregunta. Una que hemos estado dando vueltas a lo largo de esta larga meditación, pero que nunca hemos respondido del todo. ¿Por qué? ¿Por qué eran importantes? ¿Qué propósito tenían? ¿Qué necesidad cubrían? Quizás la respuesta sea que no hay una única respuesta. Que distintas personas, en distintos lugares y en distintos momentos, contaron por distintas razones. Algunas prácticas. Otras espirituales. Algunas simplemente porque pudieron. Porque habían notado algo cierto sobre el mundo y querían anotarlo. Para recordarlo. Para compartirlo. O quizás la respuesta sea más simple y profunda. Quizás contaban porque somos la especie que cuenta. Porque está en nuestra naturaleza mirar el mundo y ver patrones, ver el caos e imponer orden, ver el fluir informe del tiempo y dividirlo en unidades significativas. Quizás contar no sea algo que hayamos aprendido. Quizás sea algo que siempre hemos hecho, tan natural como respirar. Si eso es cierto, entonces las marcas en los huesos no son inventos. Son expresiones. Son la manifestación externa de un impulso interno, una necesidad arraigada en la estructura misma de la mente humana. La necesidad de medir. De comprender. De conectar. Y si eso es cierto, entonces los calendarios antiguos no son solo artefactos del pasado. Son espejos del presente. Nos muestran no lo que éramos, sino lo que somos. No cuánto hemos avanzado, sino cuánto tiempo llevamos viajando. Nos muestran que el viaje hacia la comprensión, hacia el significado, hacia la conexión con el cosmos, no es algo que empieza ni termina. Simplemente es. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Mientras haya humanos que miren al cielo y se pregunten por qué. Esto es a la vez humilde y emocionante. Humilde porque significa que no somos tan especiales como creíamos. No somos la cumbre de la evolución. No somos los primeros seres verdaderamente inteligentes. No somos los inventores de la civilización. Somos simplemente la última versión, apoyados por incontables generaciones que nos precedieron, que hicieron el mismo trabajo que nosotros, que se plantearon las mismas preguntas, que buscaron la misma comprensión. Pero también es emocionante. Porque significa que formamos parte de algo inmenso. Algo antiguo. Algo que trasciende al individuo, la cultura, la época. Formamos parte de un proyecto que comenzó antes de que naciéramos y continuará después de nuestra muerte. Un proyecto que conecta a todos los seres humanos que han vivido, a través del tiempo y el espacio, en una búsqueda compartida de significado. Y eso es hermoso. Eso es profundo. Eso es, en el sentido más profundo, lo que hace que la vida valga la pena. Las marcas en los huesos nos lo dicen. Lo susurran a través del vacío de 40.000 años. Dicen, no estás solo. No eres el primero en preguntarte. No eres el primero en mirar la luna e intentar comprender. Otros vinieron antes que tú. Observaron. Contaron. Grabaron su conocimiento en hueso para que sobreviviera. Y lo ha hecho. Ha sobrevivido lo suficiente para llegar a ti, para decirte que las preguntas que haces, el asombro que sientes, la necesidad que tienes de comprender, son antiguas. Son humanas. Son eternas. ¿Y qué harás con este conocimiento? ¿Cómo responderás a este mensaje del pasado remoto? Quizás hagas lo que ellos hicieron. Quizás mires hacia arriba. Quizás encuentres la luna, suspendida en el cielo nocturno, y la observes. Quizás cuentes sus fases, no en papel ni en una aplicación, sino mentalmente o con tus propias marcas. Quizás te reencuentres, de alguna manera, con la tradición que comenzó hace tanto tiempo. Quizás te conviertas en parte de la tradición. O quizás simplemente escuches. Quizás te quedes en la oscuridad, como ahora, y dejes que estas palabras te inunden y te permita sentir la inmensidad del tiempo, la continuidad de la experiencia humana, la conexión que te une a personas que nunca conocerás, pero que son, en todo sentido, familia. Porque fueron humanos. Y tú también.
Y eso es suficiente. El hueso yace en un museo, tras un cristal, bajo luces que nunca parpadean. Las marcas siguen ahí. 28. Silenciosas. Pacientes. Esperando. Pero no esperan que los resolvamos. Nosotros nos preguntamos por quienes tallaron calendarios en hueso. Se preguntarán por qué hicimos lo que hicimos. ¿Qué pensábamos? ¿Qué creíamos? Y encontrarán algunas respuestas, pero no todas. Porque el abismo del tiempo será demasiado vasto. Porque se perderá el contexto. Porque nosotros, como nuestros antepasados, nos habremos convertido en un misterio. Así es el tiempo. Preserva algunas cosas y destruye otras, sin ninguna lógica que podamos discernir. Es indiferente a lo que valoramos, a lo que consideramos importante. Simplemente fluye, llevándose todo consigo, reduciendo algunas cosas a polvo y dejando otras extrañamente intactas. Pero hay una especie de inmortalidad en esto. No la inmortalidad personal, ni la supervivencia del individuo. Sino algo más amplio. La supervivencia del patrón. La continuidad de la tradición. El hecho de que, mientras haya humanos, habrá gente mirando al cielo, contando lunas, intentando comprender. El conocimiento específico puede perderse. Los nombres pueden olvidarse. Las culturas pueden desaparecer. Pero el impulso permanece. La necesidad de medir el tiempo, de encontrar sentido, de conectar con el cosmos. Ese impulso es lo que sobrevive. Eso es lo que perdura. Y quizás eso sea suficiente. Quizás no se trate de individuos ni siquiera de civilizaciones. Quizás se trate de la especie. De la humanidad en su conjunto, como colectivo, como una larga e ininterrumpida cadena de conciencia que se extiende a través del tiempo. Cada generación añade su eslabón. Cada persona aporta su pequeña parte. Y la cadena continúa, alargándose, extendiéndose más, conectando el pasado, el presente y el futuro en un hilo inquebrantable mientras sigamos existiendo. Las marcas en los huesos son parte de esa cadena. Tú también. Y todos los que alguna vez se han detenido a reflexionar, a cuestionar, a buscar comprensión. Todos formamos parte del mismo patrón. Todos comprometidos en el mismo proyecto. Todos intentando, a nuestra manera, comprender la existencia y nuestro lugar en ella. Esto es lo que finalmente nos enseñan los calendarios antiguos. No solo que nuestros antepasados eran inteligentes, aunque lo eran. No solo que la prehistoria fue más compleja de lo que pensábamos, aunque lo fue. Sino que formamos parte de algo vasto, antiguo y continuo. Que la labor de ser humanos, de comprender, medir y conectar, nunca termina. Se transmite de generación en generación, cada una aportando a lo anterior, cada una construyendo sobre el conocimiento del pasado. Y un día, lo transmitiremos. A los niños, a los estudiantes, a quien venga después. Añadiremos nuestras marcas a la cadena. Y ellos añadirán las suyas. Y el patrón continuará. La tradición perdurará. La luna seguirá girando. Y en algún lugar, alguien levantará la vista y contará. Y al contar, se convertirá en parte de la historia. La historia que comenzó hace 40.000 años, o más, y aún no ha terminado. No terminará mientras haya humanos para contarlo. Hay un momento, justo antes de dormir, en que la mente se relaja. Cuando los pensamientos dejan de correr, las preguntas dejan de exigir respuestas y la necesidad de comprender, analizar, encontrarle sentido, finalmente se aquieta. En ese instante, solo hay quietud. Solo respiración. Solo la lenta y suave deriva hacia la inconsciencia. Quizás aquí es donde deberíamos abandonar los calendarios antiguos. No con respuestas, sino con quietud. No con conclusiones, sino con preguntas que persisten, que rondan en el borde de la conciencia, que estarán ahí cuando despertemos, pero que no exigen resolución ahora. Porque algunos misterios no están hechos para ser resueltos. Algunas preguntas no están hechas para ser respondidas. Algunas cosas están hechas simplemente para ser cuestionadas. Las marcas en los huesos son así. Podemos estudiarlas, analizarlas, debatir su propósito y significado. Podemos medirlas, mapearlas, compararlas entre sitios y culturas. Podemos construir teorías, comprobar hipótesis y publicar artículos. Y todo eso es valioso. Todo contribuye a nuestra comprensión. Pero en algún momento, tenemos que dar un paso atrás. Tenemos que dejar que el misterio siga siendo misterioso.
Tenemos que aceptar que hay cosas que nunca sabremos, lagunas en el conocimiento que jamás podrán llenarse, porque el pasado no revela todos sus secretos. Y eso está bien. Quizás incluso así debería ser. Porque el desconocimiento forma parte de lo que hace poderoso al pasado. Parte de lo que nos atrae hacia él. Si lo supiéramos todo, si cada pregunta tuviera una respuesta clara y definitiva, el pasado perdería su magia. Se convertiría en un simple conjunto de datos, en una simple colección de hechos. Pero como hay lagunas, como hay misterios, como hay huesos con marcas que podemos contar pero no podemos explicar por completo, el pasado sigue vivo. Sigue siendo un lugar de asombro. Un lugar donde la imaginación puede vagar, donde la especulación no solo está permitida sino que es necesaria, donde la línea entre el conocimiento y la poesía se difumina. Los calendarios antiguos nos invitan a ese espacio. Dicen, aquí hay evidencia. Aquí hay marcas. Aquí hay algo que la gente hizo hace 40.000 años. ¿Qué significa? ¿Por qué lo hicieron? ¿En qué estaban pensando? Y respondemos lo mejor que podemos. Con teorías, análisis y razonamiento meticuloso. Pero también con historias. Con imaginación. Con empatía. Intentamos ver a través de sus ojos, sentir lo que sintieron, comprender no solo lo que hicieron, sino también su importancia. Y al hacerlo, creamos un puente. Una conexión a través del tiempo. Una forma de honrarlos, de reconocer que no fueron solo puntos de referencia en el registro arqueológico, sino personas. Humanos. Como nosotros. Esto es lo que hace la mejor historia. No solo registra hechos, sino que recrea experiencias. No solo nos cuenta qué sucedió, sino que nos ayuda a sentir cómo fue. Y los calendarios antiguos, a pesar de su simplicidad, a pesar de ser solo marcas en el hueso, tienen ese poder. Nos hacen sentir la presencia de quienes los crearon. Nos hacen reflexionar. Nos hacen sentir interés. Y quizás ese sea su mayor legado. No el conocimiento específico que contienen, aunque eso importa. No la evidencia que ofrecen de la sofisticación antigua, aunque eso es importante. Sino la forma en que nos conectan con el pasado. La forma en que nos hacen sentir parte de una historia más grande. La forma en que nos recuerdan que no estamos solos, ni somos los primeros, ni estamos aislados en nuestro momento, sino unidos en una cadena que se remonta más allá de nuestra vista, a todos los que alguna vez vivieron, se preguntaron y trataron de comprender. Esta conexión es preciosa. En un mundo que a menudo se siente fragmentado, desconectado, aislado, donde nos bombardean con información pero carecemos de significado, los calendarios antiguos ofrecen algo diferente. Ofrecen continuidad. Ofrecen pertenencia. Nos brindan la sensación de que formamos parte de algo que trasciende al individuo, el momento, las preocupaciones inmediatas de la vida diaria. Ofrecen perspectiva. Porque cuando piensas en 40.000 años, cuando intentas comprender ese lapso de tiempo, las pequeñas preocupaciones del presente empiezan a menguar. Lo que parecía tan importante, tan urgente, tan absorbente, empieza a desvanecerse. Y lo que queda es lo esencial. Las preguntas que siempre han importado. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa vivir bien, vivir con sentido, en el breve lapso de tiempo que se nos ha dado? Quienes tallaron calendarios en hueso no tenían las respuestas a esas preguntas, al igual que nosotros. Pero se las planteaban. Se involucraban con ellas. Vivían vidas que, a pesar de todas sus diferencias, eran fundamentalmente similares en los aspectos importantes. Amaban. Temían. Esperaban. Se preguntaban. Miraban al cielo e intentaban comprender. Y nosotros también. 40.000 años nos separan de ellos. 40.000 años de cambio, de desarrollo, de progreso y regresión, y todo lo demás. Y, sin embargo, en los aspectos más importantes, nada ha cambiado. Seguimos siendo humanos. Seguimos curiosos. Seguimos intentando comprender un universo vasto, extraño, hermoso y aterrador. Seguimos dejando huella, a nuestra manera, intentando dejar algo que diga, estuvimos aquí. Importamos. Entendimos, al menos un poco. La luna sigue girando. Las estaciones siguen cambiando. El patrón continúa. Y nosotros, como nuestros antepasados, formamos parte de él. Por breves que sean nuestras vidas, por pequeños que seamos en la inmensidad del espacio y el tiempo, formamos parte de la historia.
Contribuimos con nuestros versos, como dijo el poeta. Añadimos nuestra huella al largo, largo registro de la existencia humana. ¿Cuáles serán esas huellas? ¿Qué dejaremos atrás? ¿Qué encontrarán los arqueólogos del futuro, al excavar entre las ruinas de nuestro tiempo, que refleje quiénes fuimos y qué valorábamos? Quizá estemos conectados con el pasado, aunque lo estamos. La lección final es más simple y profunda que todo eso. Ser humano significa estar en relación con el tiempo. Esta relación no es opcional, ni cultural, ni aprendida. Es fundamental. Forma parte de lo que somos. Y lo ha sido desde que somos. Las marcas en los huesos lo demuestran. Son evidencia, escrita de la forma más permanente disponible, de que nuestros antepasados comprendían el tiempo y se relacionaban con él. Y al comprenderlo y relacionarse con él, eran humanos exactamente como lo somos nosotros hoy. Nada ha cambiado. No en los aspectos importantes. Ahora tenemos más conocimiento, más herramientas, más tecnología. Podemos medir el tiempo con una precisión que asombraría a nuestros antepasados. Pero la relación fundamental sigue siendo la misma. Observamos. Contamos. Marcamos. Recordamos. Intentamos comprender el tiempo y nuestro lugar en él. Y seguiremos haciéndolo. Mientras existamos. Mientras haya conciencia. Mientras haya humanos mirando al cielo y preguntándose. La luna seguirá girando. Las estaciones seguirán cambiando. Los solsticios vendrán y se irán. Y seguiremos observando. Contando. Midiendo. Creando calendarios, en cualquier forma que adopten, que organicen el tiempo y nos den un marco para la existencia. Esto no es algo que hagamos. Es algo que somos. Guardianes del tiempo. Contadores. Vigilantes del cielo. Esta es la condición humana. Y lo ha sido durante al menos 40.000 años. Así que esta noche, mientras te sumerges en el sueño, mientras la conciencia se libera y el pensamiento se disuelve en el sueño, recuerda esto, formas parte de una antigua tradición. Una tradición que comenzó en la Edad de Hielo, cuando alguien grabó marcas en un hueso y observó la luna. Una tradición que ha continuado, ininterrumpida, a través de cada generación desde entonces. Una tradición de la que tú, simplemente por ser consciente del tiempo, por vivir en el tiempo, por contar los días de tu vida, formas parte. Eres el último eslabón de una cadena que se remonta a 40.000 años. Y no eres el último. La cadena continuará. Otros la seguirán. La tradición perdurará. El patrón se mantendrá. Las marcas en los huesos permanecerán, testigos silenciosos de la persistencia de la curiosidad humana, el asombro humano, la necesidad humana de comprender. Y transmitirán, a quien tenga oídos para oír, el mismo mensaje sencillo y profundo que han transmitido durante 40 milenios. Estábamos aquí. Observábamos. Contábamos la luna, y la luna contaba nuestros días, y sabíamos que formábamos parte de algo más grande. Algo eterno. Algo que continuaría mucho después de nuestra partida. Y lo ha hecho. Y lo hará. La luna gira. El patrón continúa. La historia no ha terminado. Nunca terminará. Mientras haya humanos, mientras haya tiempo, mientras haya conciencia para percibirlo, reflexionar sobre él e intentar comprenderlo, la historia continuará. Y tú eres parte de ello. Siempre has sido parte de ello. Siempre serás parte de ello. 28 marcas en un hueso. 40.000 años. Una luna. Una humanidad. Una historia. Las marcas permanecen. El patrón se mantiene. Y la historia, como el tiempo mismo, continúa. Para siempre. Silencio, ahora. Ese que cae cuando todo se ha dicho, cuando las palabras se han agotado, cuando solo queda dejar que las imágenes y las ideas se asienten como sedimentos en aguas tranquilas. El hueso con sus marcas. La luna en sus fases. El largo e ininterrumpido hilo de la conciencia humana que se remonta a través del tiempo. Quizás puedas sentirlo en este momento. La conexión. La sensación de no estar aislado en el presente, sino conectado a una vasta red de humanos que nos precedieron y nos seguirán. Que observaron el mismo cielo. Que se preguntaron sobre los mismos misterios. Que sintieron el mismo asombro, la misma confusión y el mismo deseo de comprender. Este sentimiento no es imaginación. Es reconocimiento.
Una comprensión profunda e intuitiva de que todos formamos parte de la misma especie, de la misma historia, del mismo experimento continuo de conciencia que comenzó cuando el primer ser humano miró el mundo y se preguntó por qué. Los calendarios antiguos son solo una expresión de esa conciencia. Una forma en que nuestros antepasados exteriorizaron su comprensión, materializaron su conocimiento, crearon algo que podría perdurar y transmitir a las generaciones futuras. Pero hay innumerables otras. Las pinturas rupestres. Las figurillas talladas. Las herramientas de piedra hechas con tal precisión que revelan horas de práctica. Los entierros que sugieren la creencia en algo más allá de la muerte. Las redes comerciales a larga distancia que conectaron a personas a lo largo de cientos de kilómetros. Todas estas son expresiones de lo mismo, una mente que no se conforma con sobrevivir, sino que necesita crear, comprender y conectar. Esto es lo que nos hace humanos. No nuestros pulgares oponibles, ni nuestra postura erguida, ni nuestros cerebros grandes, aunque todo eso ayuda. Sino nuestra conciencia. Nuestra conciencia de nosotros mismos y de nuestro lugar en el tiempo y el espacio. Nuestra necesidad de encontrarle sentido a la existencia. Nuestra negativa a aceptar el mundo como meramente físico, meramente material, como meramente lo que parece ser en la superficie. Profundizamos. Siempre lo hemos hecho. Miramos la luna y no solo vemos una luz en el cielo, sino un patrón, un ciclo, una forma de medir el tiempo. Miramos la muerte y no solo vemos un final, sino un misterio, una transición, algo que requiere ritual y reverencia. Nos miramos y no solo vemos cuerpos, sino almas, mentes, conciencias como las nuestras, merecedoras de empatía y conexión. Esta capacidad de abstracción, de ver más allá de lo inmediato, de encontrar patrones y significado, es ancestral. Los calendarios lo demuestran. Hace 40.000 años, nuestros antepasados ya hacían lo que hacemos hoy, mirar más allá de la superficie, buscar la comprensión, crear sistemas de conocimiento que trascendían la experiencia individual. Y esto debería cambiar nuestra percepción de nosotros mismos. De nuestro lugar en la historia. De lo que significa ser modernos. No somos tan diferentes de nuestros antepasados como nos gusta imaginar. Tenemos más tecnología, sí. Más conocimiento acumulado. Más herramientas. Pero las capacidades fundamentales, la esencia de lo que nos hace humanos, se han mantenido constantes durante al menos 40.000 años. No estamos evolucionando hacia algo. Ya somos lo que somos. Lo hemos sido durante muchísimo tiempo. Y lo que somos es esto, seres conscientes, curiosos y creativos que existimos en el tiempo, que somos conscientes del tiempo y que pasamos la vida intentando dar sentido a esa existencia. Los calendarios antiguos son prueba de ello. Evidencian que el proyecto de ser humano, de intentar comprender, crear y conectar, no es nuevo. Es antiguo. Y continuará mientras sigamos existiendo. Así que, mientras yaces aquí, en la oscuridad, dejando que estas palabras te inunden, dejando que tu mente se deslice hacia el sueño, considera esto una última vez, no estás solo. No eres el primero en preguntarse sobre el tiempo, sobre la existencia, sobre el significado de todo. Formas parte de una conversación que lleva 40.000 años o más. Una conversación que se desarrolla en las marcas en los huesos, en las palabras en la oscuridad y en los pensamientos en los momentos de silencio antes del sueño. Eres parte de esa conversación. Tus preguntas, tus cuestionamientos, tu curiosidad por el pasado y tus intentos de comprenderlo, todo esto forma parte de la misma antigua tradición. Continúas lo que ellos comenzaron. Los honras, lo sepas o no, al hacer lo que ellos hicieron, prestar atención al mundo, buscar patrones, intentar comprender. Y un día, alguien te honrará de la misma manera. Alguien en el futuro, al recordar nuestra época, intentará comprender qué pensábamos, qué valorábamos, en qué creíamos. Observará lo que dejamos atrás e intentará comprenderlo. Se preguntará lo mismo que nosotros sobre nuestros antepasados, ¿por qué hicieron esto? ¿En qué pensaban? ¿Qué significaba? Y quizá descubran, como nosotros, que la respuesta es simple y profunda, intentábamos comprender. Tratábamos de conectar. Tratábamos de encontrarle sentido a la existencia. En resumen, éramos humanos. Este es el legado que heredamos de los antiguos calendarios. Y este es el legado que transmitiremos. No un conocimiento específico, que cambia, evoluciona y se actualiza constantemente. Sino el impulso. El impulso. La necesidad de mirar el mundo y preguntarnos por qué.
de medir el tiempo, de buscar patrones, de crear significado. Esto es lo que nos hace humanos. Esto es lo que nos conecta a través del tiempo. Esto es lo que continuará mientras sigamos existiendo. La luna sigue girando. El patrón se mantiene. La historia sigue desarrollándose. Y tú, aquí tumbado en la... Cuando miramos la luna, cuando medimos el tiempo, cuando buscamos patrones y significado, somos el universo observándose a sí mismo, estudiándose a sí mismo, intentando comprenderse. Esto no es misticismo. Es un hecho. Estamos hechos de polvo de estrellas, literalmente. Los átomos de nuestro cuerpo se forjaron en el corazón de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Somos el universo, reorganizado en una forma capaz de conciencia. Y esa conciencia no está separada del universo, sino que forma parte de él. Una característica fundamental de la realidad, al menos en este rincón, en este momento particular. Los antiguos calendarios lo sabían, a su manera. Quizás no intelectualmente, no en los términos que uso ahora. Pero intuitivamente. Sabían que formaban parte de algo más grande. Sabían que la luna, las estrellas y el cambio de las estaciones no estaban separados de ellos, sino conectados a ellos. Formaban parte del patrón. Y al medir ese patrón, al anotarlo, participaban en él. Eran el universo tomando conciencia de sí mismo. Y tú también. Ahora mismo, en este momento, al escuchar estas palabras, al reflexionar sobre el tiempo, la conciencia y la profunda historia de la humanidad, eres el universo reflexionando sobre sí mismo. Eres materia organizada de tal manera que puede contemplar su propia existencia. Eres conciencia, consciente de sí misma y de su lugar en el cosmos. Esto es extraordinario. Esto es milagroso. Esto es, en el sentido más literal, lo más extraordinario que conocemos en todo el universo. Y no es especial ni exclusivo de este momento. Es antiguo. Lleva ocurriendo al menos 40.000 años, probablemente mucho más. Es lo que somos. Lo que siempre hemos sido. Las marcas en los huesos nos lo dicen. Son evidencia de conciencia. Evidencia de mentes que contemplan el tiempo, crean sistemas de medición y participan en el gran proyecto de la comprensión del universo. Y tú formas parte de ese proyecto. No de forma pasiva, sino activa. Al reflexionar sobre estas cosas, al preguntarte sobre el pasado y el futuro, al buscar significado y conexión, continúas lo que ellos comenzaron. Contribuyes a la larga cadena de la conciencia humana que se extiende a través del tiempo. Este es tu legado. Este es tu don. Esto es lo que heredas del pasado y lo que transmitirás al futuro. No riqueza, fama ni logros, aunque puedan llegar. Sino la conciencia misma. La capacidad de asombrarse. De pensar. De comprender. De preocuparse. Esto es lo que importa. Esto es lo que perdura. Esto es lo que nos enseñan los calendarios antiguos, con su silencio y paciencia. Somos conscientes. Lo hemos sido durante muchísimo tiempo. Y mientras sigamos existiendo, seguiremos siendo conscientes, preguntándonos, buscando la comprensión. La luna gira. El patrón se mantiene. La conciencia continúa. Y tú, en este momento, eres parte de todo. Parte de la antigua tradición. Parte de la historia en curso. Parte del universo tomando conciencia de sí mismo. Esto es suficiente. Esto es todo. Duerme ahora, sabiendo esto. Duerme y deja que el patrón continúe. En ti. A través de ti. Para siempre. La voz se apaga ahora. No porque no quede nada por decir, sino porque ya se ha dicho todo lo que había que decir. Las marcas en los huesos. El conteo de lunas. El largo hilo de la conciencia humana que se remonta 40.000 años atrás y se adentra en un futuro incognoscible. Todo se ha dicho, se ha ofrecido, se ha trazado como un mapa del tiempo mismo. Y ahora, en este tramo final, solo queda el suave descenso. La lenta retirada de la vigilia. La liberación del pensamiento consciente hacia las fronteras del sueño, donde la lógica se disuelve, las imágenes fluyen libremente y los límites entre el yo y el mundo, entre el pasado y el presente, entre la realidad y el sueño, comienzan a difuminarse. Aquí es donde verdaderamente pertenece la historia de los calendarios antiguos. No en museos ni revistas académicas, aunque estos tienen su lugar. Sino aquí. En el espacio liminal entre la vigilia y el sueño.
En las horas de tranquilidad, cuando la mente es libre de vagar por el tiempo, de imaginar cuevas de la edad de hielo y gente observando la luna, de sentir la conexión que nos une a ellos a pesar de la enorme distancia de los años. Porque esta conexión no es intelectual. Es emocional. Intuitiva. Algo que se siente, no que se piensa. Cuando oyes hablar de 28 marcas en un hueso, no solo comprendes que los antiguos medían el tiempo. Sientes algo. Un reconocimiento. Una resonancia. Una sensación de que conoces a esas personas, aunque nunca las hayas conocido ni las conocerás. Porque hacían lo mismo que tú. Se preguntaban lo mismo que tú. Eran humanos, como tú eres humano. Y en ese reconocimiento, el tiempo se derrumba. 40.000 años se convierten en nada. La distancia desaparece. El pasado y el presente se fusionan y te das cuenta de que no hay ellos ni nosotros. Solo existe el nosotros. Solo la humanidad, extendida a través del tiempo, pero fundamentalmente la misma. Las mismas mentes. Los mismos corazones. Las mismas preguntas. Este es el regalo de las historias contadas en la oscuridad, en las horas tranquilas antes de dormir. Crean ese colapso. Construyen ese puente. Nos permiten sentirnos conectados no solo con quienes nos rodean, sino con todos los que han vivido. Con la larga e ininterrumpida cadena de experiencias humanas que se remonta al principio y avanza hasta el final que nos aguarda. Los calendarios antiguos forman parte de esa cadena. Un eslabón forjado hace 40.000 años, preservado contra viento y marea, y ahora ofrecido a ustedes. Para que lo conserven. Para que lo contemplen. Para que amplíen su comprensión de lo que significa ser humano. ¿Y qué significa? Hemos dado vueltas a esta pregunta desde diferentes perspectivas, sin llegar a definirla del todo porque se resiste a una definición simple. Pero quizás ahora, en este momento final, podamos ofrecer algo parecido a una respuesta. Ser humano es existir en el tiempo. Ser consciente del tiempo. Sentir su paso. Saber que tuvimos un pasado y tendremos un futuro, y cuidar de ambos. Recordar y planificar. Lamentar lo perdido y esperar lo que pueda venir. Ser humano es buscar patrones. Ver la luna creciente y menguante y reconocer un ciclo. Percibir que las estaciones regresan, que los días se alargan y se acortan, que el universo, a pesar de toda su complejidad, sigue reglas. Y encontrar consuelo en eso. Encontrarle sentido. Ser humano es crear. Tomar conocimiento y exteriorizarlo. Grabar marcas en los huesos, pintar imágenes en las paredes de cuevas, escribir palabras, construir máquinas, hacer visible lo invisible, lo abstracto, concreto. Dejar algo que diga, estuve aquí. Comprendí. Importé. Y ser humano es conectar. Reconocer que no estamos solos. Que otros han sentido lo que sentimos, pensado lo que pensamos, se han preguntado lo que nos preguntamos. Que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Algo antiguo, continuo y precioso. Los calendarios antiguos encarnan todo esto. Son evidencia de la existencia de personas en el tiempo, conscientes del tiempo. Son evidencia del reconocimiento de patrones, de la observación sistemática. Son evidencia de la creación, del impulso de materializar el conocimiento. Y son evidencia de la conexión, del conocimiento transmitido de generación en generación, de un proyecto compartido que trasciende al individuo. En resumen, son evidencia de la humanidad. En su forma más completa. Y lo han sido durante 40.000 años. Esto es lo que heredas. De esto formas parte. No solo de la tradición específica de hacer calendarios, aunque forma parte de ella. Sino de la tradición más amplia de ser humano. De vivir conscientemente en el tiempo. De buscar la comprensión. De crear, conectar y preocuparse por lo que todo significa. Heredas 40.000 años de asombro. 40.000 años de curiosidad. 40.000 años de gente mirando al cielo y preguntándose por qué. Y lo llevas contigo, lo sepas o no, cada vez que piensas en el pasado, cada vez que planeas el futuro, cada vez que te detienes a observar la luna o a marcar el paso de las estaciones. Eres el último eslabón de la cadena. Y un día, la transmitirás. A los niños, quizás. A los estudiantes. A cualquiera que te escuche. Les contarás historias, compartirás conocimientos, les ayudarás a comprender que ellos también forman parte de algo vasto, antiguo y continuo. Y al hacerlo,
garantizarás que la cadena continúe. Que la tradición perdure. Que el patrón se mantenga. Este es tu rol. Tu propósito. Tu contribución al largo proyecto humano de existir conscientemente en el tiempo. Y es suficiente. Es más que suficiente. Lo es todo. Así que descansa ahora. Deja que el peso de 40.000 años se asiente. Algo más, perspectiva. Sentido. Un sentido de pertenencia. La sensación de que nuestras vidas, por breves que sean, importan porque forman parte de un patrón mayor, una historia mayor, un proyecto mayor que ha estado en marcha desde que existe la humanidad y continuará mientras sigamos existiendo. Esto es suficiente. Esto es más que suficiente. Esto es todo. Así que, mientras te dejas llevar, mientras la conciencia se desvanece y el sueño se acerca, permítete sentir esa conexión. Permítete imaginar a quienes tallaron calendarios en hueso. No como otros distantes y primitivos, sino como familia. Como antepasados. Como seres humanos, haciendo lo que hacen los humanos. Observando el cielo. Contando. Intentando comprender. Ellos son tú. Tú eres ellos. Separados por el tiempo, pero unidos por la naturaleza. Y la luna que observaron es la misma que puedes observar esta noche. Los mismos patrones que contaron siguen desarrollándose. Los mismos ciclos que marcaron siguen girando. Nada ha cambiado en los aspectos más importantes. Seguimos siendo humanos. Seguimos curiosos. Seguimos preguntándonos. Seguimos buscando comprender nuestro lugar en el vasto y misterioso cosmos. Y las marcas en los huesos, silenciosas durante 40.000 años, aún hablan. Hablan de continuidad. De conexión. Del largo hilo de la conciencia humana que nos une a todos, a través del tiempo, del espacio, a través de todas las diferencias que parecen tan importantes pero que, en última instancia, significan tan poco. Somos una sola especie. Una sola familia. Una sola conciencia, extendida a lo largo de milenios. Y la historia no ha terminado. Continúa. En ti. En cada persona que se pregunta, que cuestiona, que busca un significado. En cada persona que mira la luna y siente que algo se mueve. En cada persona que se detiene a observar el paso del tiempo y se maravilla con él. La tradición continúa. El patrón se mantiene. La luna gira. Y tú, en este momento, en esta respiración, en este último camino hacia el sueño, eres parte de todo. Parte de la historia antigua. Parte del proyecto en curso. Parte de la eterna búsqueda humana por comprender. Duerme ahora. Deja que el silencio te sostenga. Deja que los patrones te acunen. Deja que la certeza de que perteneces a algo vasto, antiguo y perdurable te reconforte. Eres parte de la cadena. Parte de la tradición. Parte del patrón. Y el patrón, como la luna, como el tiempo mismo, continúa. Para siempre. Y ahora, verdaderamente, llegamos al final. Las últimas palabras. El último aliento de esta larga meditación sobre los huesos, el tiempo y el antiguo impulso humano de contar lo incontable. La luna ha girado incontables veces desde que empezamos. La tierra ha rotado. El tiempo ha transcurrido, como siempre, indiferente a nuestros intentos de medirlo, pero de alguna manera dándole sentido. 28 marcas en un hueso. 40.000 años. Una luna. Una humanidad. Estos son los pilares sobre los que se ha asentado esta historia. Hechos sencillos que abren a vastas perspectivas de significado. Que nos dicen quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho siempre. Midiendo. Marcando. Recordando. Y ahora lo sabes. Sabes que quienes vivieron hace 40.000 años no eran primitivos, ni menos, ni protohumanos esperando evolucionar. Eran humanos. Plenamente humanos. Pensaban, se preguntaban, creaban, conectaban. Miraban el cielo con ojos como los tuyos. Contaban con mentes como las tuyas. Buscaban el significado con corazones como los tuyos. Y saben que la tradición que ellos iniciaron nunca ha terminado. Que continúa en cada calendario que consultamos, cada reloj que miramos, cada momento en que nos detenemos a observar la luna o marcar el paso de las estaciones. Que seguimos haciendo lo que ellos hicieron. Seguimos comprometidos con el mismo antiguo proyecto de intentar comprender el tiempo y nuestro lugar en él. Este conocimiento no cambia nada.
Y todo. Tu vida continuará como antes. El mundo girará. El tiempo pasará. Pero quizás ahora, cuando mires la luna, la veas de otra manera. La verás no solo como una luz en el cielo, sino como una compañera. Una maestra. Un vínculo con todos los que alguna vez miraron hacia arriba y contaron. Con la larga línea de humanos que se remonta a 40.000 años, todos observando la misma luna, todos formando parte del mismo patrón. Y quizás eso te reconforte. En momentos de soledad, incertidumbre o miedo, quizás recuerdes que no estás solo. Que formas parte de algo vasto y antiguo. Que tu vida, por breve que sea, importa porque forma parte de este largo e ininterrumpido hilo de la conciencia humana. Que eres el universo tomando conciencia de sí mismo. Y eso es milagroso. Las marcas en los huesos permanecerán. Reposan en museos, son estudiadas por eruditos, maravilladas por visitantes ocasionales. Pero su verdadero significado no está en los museos. Está aquí. En momentos como este. En las mentes que escuchan su historia y reconocen algo esencial. Algo verdadero. Algo que nos conecta con el pasado profundo y se extiende hacia el futuro incognoscible. Tú eres esa conexión. Eres la encarnación viviente de 40.000 años de conciencia humana. Cada vez que piensas, lo demuestras. Cada vez que te preguntas, lo honras. Cada vez que miras al cielo y sientes asombro, participas de él. Esta es tu herencia. Tu don. Tu lugar en el gran patrón de la existencia. Y es suficiente. Más que suficiente. Es todo. Así que duerme ahora. Deja que estas últimas palabras se disuelvan en el silencio. Deja que las imágenes se desvanezcan. Deja que la conciencia se suelte y se sumerja en el sueño. Deja que la luna gire, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Deja que el tiempo pase, llevándote hacia el mañana, hacia todos los mañanas que te aguardan. Y recuerda que cuando despiertes, el patrón seguirá ahí. La luna seguirá girando. La tradición continuará. Y seguirás siendo parte de ella. Como siempre lo has sido. Como siempre lo serás. 28 marcas en un hueso. Hace 40.000 años, alguien contó. Alguien observó. Alguien comprendió. Y aquí estás. Sigues contando. Sigues observando. Sigues comprendiendo. La cadena no se rompe. El patrón se mantiene. La historia continúa. En ti. A través de ti. Para siempre. Las marcas permanecen. La luna gira. Y la humanidad, antigua y eterna, continúa. Gracias por escuchar. Gracias por ser parte de este viaje a través del tiempo. Gracias por recordar. A los antiguos les alegraría saber que alguien, 40.000 años después, aún se preocupa por las huellas que dejaron. Aún se pregunta por ellas. Aún las honra al continuar lo que comenzaron. Tú eres esa persona. Eres la respuesta a su esperanza de que su conocimiento sobreviviera. De que su conteo cuidadoso importara. De que sus notas hablaran del futuro. Y lo hacen. Te hablan. Te dicen, estuvimos aquí. Éramos humanos. Observábamos la luna, contábamos los días y sabíamos que formábamos parte de algo más grande. Y los oyes. A través del vasto abismo del tiempo, los oyes. Y al oír, respondes, estoy aquí. Soy humano. Miro la luna, cuento los días y sé que formo parte de algo más grande. La conversación continúa. A lo largo de 40.000 años, la conversación continúa. Y continuará mientras haya humanos que lo lleven adelante. Las marcas permanecen. El patrón se mantiene. La luna gira. Y tú, en este último instante antes de dormir, eres el puente. La conexión. La prueba viviente de que la conciencia perdura. Esa maravilla perdura. Que la humanidad perdure. Duerme ahora, sabiendo esto. Duerme y sueña con lunas, marcas y gente mirando el cielo. Sueña con pertenencia. Sueña con conexión. Sueña con el antiguo patrón que nos sostiene a todos. Y cuando despiertes, recuerda. Recuerda que eres parte de algo vasto. Recuerda que no estás solo. Recuerde que hace 40.000 años, alguien talló marcas en un hueso. Y esas marcas, como tú, como todos nosotros, siguen aquí. Todavía hablando. Sigues siendo parte del patrón.
para siempre.